Buenas noches, estudiantes. Este día, para este día hemos reprogramado lo que es la tutoría que teníamos de la semana, que era correspondiente al día martes. La programamos para el día sábado. En virtud de que, como les comentaba, me encontraba un poco mal de salud. Bueno, pues aún me encuentro un poquito mal, pero creo que ya la podemos dar. Estoy esperando a que se conecte para poder dar inicio a lo que es la tutoría, para que podamos estar teniendo una plática activa sobre los temas desarrollados para esta unidad. Entonces vamos a hacer otra perita de unos 5 o 10 minutos para dar inicio a lo que es lo que es el desarrollo de la clase programada para este día. Bueno, es una, se puede llamar clase, aunque lo que quería que hiciéramos era como un tipo de debate, una charla en donde hiciéramos comentarios sobre el material de estudio número 1 para la unidad número 2, poder intercambiar opiniones, dar comentarios, trabajar de una manera más activa todos, para que las clases sean un poco más entretenidas. Yo sé que para estas clases mayormente no le dedicamos mucho tiempo a este tipo de asignatura, y lo comprendo porque ya me ha tocado dar clases de lo que son las numéricas, las teóricas. Son como de menos importancia para los estudiantes. Sé que hacen sus tareas, sé que hacen todo, pero absorbe muchísimo más tiempo en lo que son las numéricas. Sé que hay muchas tareas que entregar, sé que hay muchos exámenes más que los de esta asignatura. Yo comprendo, sé la situación por la que pasan. Entonces yo sé que no puedo exigir prioridad sobre lo que es esta asignatura. Les voy a decir de que intentemos llevar todo en el mismo nivel. Intentemos de que si no le vamos a dedicar tanto tiempo a esta, que si no nos queda tiempo para asistir a lo que son las tutorías, si no nos queda tiempo para asistir a la semana a lo que son las de repaso, que si hay alguna duda siempre estemos pendientes de estar escribiendo en lo que es la plataforma, que siempre estén en comunicación conmigo, que siempre realicemos las actividades a tiempo. Eso es lo más importante, que no descuidemos las prácticas que nos tocan. Recuerden de que hoy, el 6 de octubre, corresponde la segunda observación que tienen que ir a realizar el centro educativo. Yo la primera observación la pude ir a hacer fui a observar los detalles en lo que es la parte de Cojutepeque con el compañero Elvin. Estuvimos allá, pues nos agarró mucho la lluvia. Desde ese día creo que me enfermé más. Ahí estuvimos un buen rato analizando lo que era la clase, el docente. Tuvimos inconvenientes de horarios, por cierto. Nos comentaron que no sabían nada. Luego hablé con el coordinador dijo que se habían mandado carta. Bueno, al final no sabemos qué es lo que pudo haber sucedido. El docente se sorprendió un poco al verlo llegar. Bueno, creo que lo comprendo, tuvo que haber sido un poco incómodo para él el hecho de que alguien llegara a su clase. Sí, yo comprendo eso. Sé que están en un proceso de que ellos dan su clase, y pues eso, tener a un extraño revisando su clase, bueno, no, más que todo observando su clase, los pone un poco nerviosos, diría yo, aunque ya tengan mucha experiencia de estar, porque creen de que uno lo que va a ir a hacer es a realizar solo críticas negativas, que este no lo hace bien, que yo lo podría hacer mejor. Y quiero que recuerden también de que cuando se trata de personas que son un poco mayores, es de tener un poquitito más de cuidado, porque bueno, sé por experiencias vividas, tal vez no tanto en el ámbito que es en el ámbito escolar, pero no sé si será igual. Tienden a suceder de que las personas que son un poco adultas, un poco mayores, que tienen mucha experiencia,
Podría ser que se sienten un poco como amenazadas con las personas jóvenes, entonces tienden a tener un cierto nivel de no sé cómo lo podríamos decir, de no sentirse muy confiados con uno, entonces se sienten un poco incómodos, un poco perturbados, entonces tengamos un poquito de cuidado con ellos, siempre respetemos lo que son los años de experiencia que ellos tienen, pues a ellos les gusta mucho que uno reconozca el tiempo de experiencia. Yo sé que ustedes me pueden decir, mire, pero ya tiene mucho tiempo de ser ahí, pero no sé, como que yo siento que no lo está haciendo muy bien. Pero recordemos que para todo hay una manera de decir las cosas y que esta vez nosotros lo que estamos yendo es a observar, no, no hacerle una crítica al docente, porque si no vamos a tener un poco de todo el problema. Cuando uno se va a dirigir a un docente, si el docente nos permite, ¿verdad? Nos da la posibilidad, nos permite acercarnos a él y comentar algo, pues siempre tenemos que hacerlo con todo el debido respeto que esa persona se merece, tratarla así, con respeto. Si mire, yo a usted lo admiro, tanta experiencia, si lo que yo vengo aquí es aprender, quiero aprender de usted, quiero aprender cómo desarrolla usted su clase, porque a mí me va a tocar hacerlo, entonces yo sé que voy a aprender mucho de usted. Palabras así les hace sentirse a ellos bien, les hace sentirse seguro. Entonces, ese creo que es la mejor manera de hacerlo. Nunca van a ir de lleno a decirle, mire, su clase aquí, su clase allá, porque entonces eso sí sería meterse en problemas con el docente, ya ni siquiera nos dejaría quizás ir a observarlo. Entonces siempre refirámoslos a él con respeto. Digo, en el caso de a mí, con el compañero Elvin, nos tocó pues ir a presenciar una clase donde el docente no sabía que íbamos a estar. Nos presentaron así a la carrera, nos tocó entrar a la carrera, no tener ninguna interacción con él. En un momento de que hubo de receso, pues me dirigí a él, hablé con el docente, le dije cuál era la intención, le dije que solo llegábamos a observar, a aprender de él, que yo sabía que la modalidad a distancia que él lleva es bastante complicada, porque en realidad la modalidad a distancia que van a estar yendo a observar no es lo mismo que la modalidad normal, la de ir todos los días. Tiene muchas complicaciones. Déjeme decirle que lo que un docente hace es bien, pues, ¿cómo les podría decir? Yo sé que las metodologías tal vez no son muy apropiadas las que utilizan, pero hacen lo que pueden con el poco tiempo que tienen, porque siempre hay muchas actividades que se juntan, que en toda la semana el estudiante nos repasó, que ya se le olvidó lo que vio tal día. Entonces, como no hay una constante, un constante autoestudio, lo que sucede ahí es que el estudiante tiene problemas. Cuando llega se le ha olvidado todo, ya no se recuerda el tema visto en la clase anterior, el docente tiene que volver a regresar a ese tema, volver a hacer un repaso y así sucesivamente. Es como los de ustedes que están sacando su carrera a distancia, son personas que ya tienen sus responsabilidades, tienen un hogar, tienen una familia, tienen un trabajo. O sea, es bien complicado porque llegan a sus casas cansados. Quizás lo único que quieren llegar es a dormir. Luego recuerdan que tienen tarea y esta tarea es de tal asignatura y tengo de la otra y tengo de la otra. Entonces se les junta un montón de actividades, un montón de tareas que tienen que leer un montón de material porque el material que suben es bien extenso. Entonces todo eso únele de que si se le enfermó a alguien de la familia, que si tienen hijos, el hijo está enfermo, que usted se enfermó. Bueno, que cuando uno se enferma ya ni tiempo queda para recuperarse uno. En realidad yo, por ejemplo, estaba enferma, me sentía mal, pero quien he tenido un poquito más grave es a mi hijo, de lo mismo de lo que mi hijo ha padecido bronquitis desde pequeño, entonces es un poco más delicado. Igual mi esposo, los tres hemos estado bien mal de salud. Yo el motivo de impedirle de no poder darle la tutoría en su horario normal era porque
o sea, me sentía con un gran ardor en la garganta que casi no podía hablar y al mismo tiempo tenía que estar pendiente de mi hijo, que su medicina, que se despertaba porque no puede dormir cuando está bien malito. Entonces, todo eso se le junta igual a ustedes. Veía a Elvin mal de salud, no sé si su familia igual la tenía enferma, pero me imagino que ustedes los demás también hay familia, hay trabajo. Quizás en mi caso es rara vez la que me toca traerme trabajo de mi trabajo a mi casa. Son los momentos que nos encontramos muy en crisis de trabajo, es de traerme a la casa. Pero tengo esa ventaja de que hay veces no traigo trabajo, pero hay otras cosas que hacer, la familia, todo. Entonces yo a ustedes los comprendo y lo mismo sucede con los estudiantes que ustedes están yendo a observar. Van a notar que van a ser un estudiante un poco distraídos, estudiantes que el maestro los pone a trabajar y no trabajan. Entonces, a veces no es culpa tanto del docente, porque el docente trabaja con los pocos recursos que tiene y con el poco tiempo que tiene. Bueno, entonces, aunque nadie se haya conectado, vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo del contenido del material 1 de la unidad número 2. Por favor, nos recuerden, como les comentaba, el 6 de octubre tenemos la visita o la segunda observación a visitar a un centro educativo en el que se desarrolle lo que es el bachillerato a distancia, perdón. Por favor, tenganlo presente, no lo vayan a olvidar. Tenemos también la entrega de lo que es un ensayo, por favor hay que realizarla, eso es para el 4, si no me equivoco para el 4, por favor hagámosla. Tenemos, bueno, ya les califiqué lo que es el foro, perdón por el retraso. Aún me falta lo que son las preguntas, pero esas las califico en lo que es este fin de semana. Primeramente Dios, me siga sintiendo un poquito mejor de salud, entonces los vamos a calificar en esta semana. Vamos a presentar lo que es el escritorio porque vamos a ver lo que es el PDF de la asignatura del material número 1 de la unidad número 2. Entonces acá tenemos lo que queremos presentar. El capítulo es un capítulo 1 del libro que, por cierto, está un poquito viejito, si lo podemos analizar, pero es muy bueno, muy bonito el contenido que tiene. Entonces me gusta la secuencia que lleva, la estructuración de contenido, su tema. Entonces está muy bonito, muy entendible. Entonces yo espero que ustedes ya lo hayan leído. Y por lo que se va a hacer un poco de repaso de lo que hemos estado, de lo que se ha leído. Entonces, de lo que trata el capítulo 1 es sobre el proceso educativo. Y como una breve introducción, habla sobre lo que un profesor hace cuando planifica un curso, qué es lo que se debe tener en cuenta. Dice que los factores que se deben de tener en cuenta son la motivación, los intereses, los conocimientos previos y algunas características concretas que él pueda tener acerca del estudiante, de los alumnos a los que él va a impartir la clase. Para ello hay que tener muchas estrategias de cómo yo voy a conocer a lo que son mis estudiantes. Por ejemplo, cuando estamos en la parte de lo que es la educación básica, podemos tener muy fácilmente lo que es una referencia sobre los estudiantes, preguntándole al docente que los ha tenido anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es hacer un estudio, un análisis del contexto, un análisis de mis estudiantes. Entonces, yo lo que puedo pedir, bueno, y elaborar mi propia bitácora sobre los estudiantes, preguntando, haciendo encuestas a lo que es al docente anterior, como lo mencionaba. Yo le pregunto al mire cómo son los estudiantes, él debe de saber cómo es porque ya los ha tenido anteriormente, entonces él debe saber cómo son sus estudiantes, él les puede ayudar.
podemos tener información no solamente de sus parte intelectual, de su parte de desempeño, sino que podemos tener información social también del estudiante, por ejemplo, la familia, cómo está conformada, si es que presenta problemas familiares, si presenta problemas donde son problemas emocionales o problemas físicos con sus parientes. Podemos hablar un poco sobre el estudiante, problemas económicos que este pueda traer, que si viene de una familia de escasos recursos o de una familia que puede tener muchas posibilidades económicas. Podemos averiguar de la zona de donde él vive, que hoy, dadas las situaciones en las que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Es importante conocer de dónde viene el estudiante, porque así podemos saber algunos tipos de problemas que involucran lo involucran a él emocionalmente, y sabemos que las emociones, las actitudes que los estudiantes presentan tienen mucho que ver con su medio social. Entonces podemos hacer todo ese tipo de investigaciones antes de conocer a nuestros estudiantes, de conocerlos más directamente, ¿verdad? Porque tal vez les conocemos porque sabemos que pertenecen a la escuela, pero no hemos tenido un contacto más directo con ellos, porque no les hemos dado clases, tal vez, o tal vez yo les conozco porque les di una asignatura, pues no es lo mismo ya que estén bajo el cargo suyo. Entonces todo eso es muy importante. Usted puede tener, si es posible, una hoja con una fotografía de cada uno de sus estudiantes, y describiendo cómo este estudiante lo conocerle lo más posible, y pues esto es para ayudarme, no para ir haciendo una discriminación así. Entonces también antes de planificar el curso, pues no vamos a ir como un barco sin dirección, no vamos a ir como dicen unos, a donde nos lleva el viento, a donde va toda la gente. Entonces no vamos dejarnos ir a impartir un curso sin saber cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar. También hay que definir los procesos de aprendizaje a utilizar, lo que es la metodología, relaciones interpersonales en el desarrollo de la clase, entre otros. Sabemos que esta planificación va a ser un poco variante, no siempre va a ser la misma, va a variar de un grupo a otro. No podemos decir que todos los grupos van a ser iguales, o sea, toda mi planificación va a ser la misma porque todos mis grupos son iguales. No sabemos de que hay diversidades en el aula, entonces nuestra planificación va a ser tanto distinta dependiendo de los alumnos que tengamos. Entonces estas van a tener un cambio tanto ideológico, intelectual o pedagógico. Son muchos los factores que intervienen en el proceso de educación, proceso educativo, pero los supuestos psicológicos que necesariamente implica lo que es toda práctica educativa va a ser la que se va a detener un poquito más en este punto del desarrollo de este contenido. Entonces casi siempre hablan de este autor que es Claparede. Hace menciones entre lo que es la parte de lo que es su acto didáctico, y lo hace en 3 aspectos esenciales. Entonces él dice que lo primero que se tiene que hacer es primero provocar al niño a que tenga una necesidad. Entonces después de eso hay que hacer una producción de una reacción que satisfaga la necesidad creada. Entonces, como la tercera sería, esta reacción traerá como consecuencia adquirir una serie de conocimientos para llevar a feliz término la reacción original. Entonces primero sabemos que te provocar. Entonces
Quizás es la parte un poco más complicada, más cuando nos topamos con estudiantes que pues decimos nosotros, no, este no tiene interés de nada, no tiene interés de aprender. Entonces, pero entre nosotros es que debemos de crear esa necesidad de aprender. Habla un poco sobre que se busca tener un equilibrio en todo organismo, se busca mantener un equilibrio, entonces, pero no siempre se puede dar lo que es el equilibrio. Hay muchas cosas en las que el equilibrio se rompe, se pierde. Entonces, para esto, el biólogo establece lo que son 10 leyes que rigen el comportamiento, que sabemos que el comportamiento es invariante, o sea, no podemos mantenerlo en equilibrio. Y uno es la ley de la necesidad, que dice que la actividad es fruto de la necesidad. Ley del interés, toda conducta es provocada por el interés. La ley del interés momentáneo, eh, entre las cuales se va a decidir lo que es, si tenemos dos intereses, va a predominar lo que es el más fuerte. La ley de repetición de la semejante, bueno, en este caso se repite la conducta que tuvo éxito en una situación parecida. Eso es un poco esperado, ¿verdad? Si nos va bien en algo, pues lo volvemos a hacer porque ya sabemos el resultado. Entonces queremos de que esto nos va a generar siempre lo que es el mismo resultado. Por eso hacemos las semejanzas, las comparaciones. Esto, bueno, esto se parece a lo que hice ya, y cuando yo hice eso me dio como resultado eso, entonces voy a hacer lo mismo. La ley del tanteo, ante una situación nueva y desconocida, la necesidad desencadenada una serie de razones de búsqueda, ensayos y tanteo. La ley de la autonomía funcional, en cada momento un organismo es una unidad funcional. Pues si se recuerdan, nos dicen que son 10, pero aquí solamente nos comparten de 6. Sin embargo, yo busqué en internet las otras, que bueno, pues lo tengo por acá, lo vamos a ver. La ventanita vamos a minimizar. Vamos a minimizar un poquito esto. Lo que son las leyes, como ya habíamos visto, es la ley de la conducta, la ley de la necesidad, la ley de la excepción de la vida mental, ley de la participación de la conciencia, ley de la anticipación, ley del interés momentáneo, ley de la producción de la semejanza, ley del tanteo, ley de compensación, que es una de las que no estaba, y ley de la autonomía funcional. Sí, entonces ahí podemos ver las que no se encontraban, y perfectamente se descubren las 10 que son las que nos presenta el autor. Entonces, bueno, después de ver lo que eran las otras leyes, que descubrimos que, bueno, la podemos encontrar en lo que es internet. Entonces nos damos cuenta, viendo de que estas, este autor nos hace pensar, bueno, un ejemplo de que en cualquier corriente pedagógica existe un sustento de psicología, bien explícita o implícitamente. ¿Qué sentido tiene para nosotros el concepto de educación? Según a Mialet dice que puede utilizarse de 3 formas distintas. Primero, para designar una realidad sociológica. Segundo, para referirse al resultado de un proceso. Y tercero, para actuar sobre alguien con el fin de modificar su comportamiento. Entonces, a este punto, donde nos decimos de qué sirve para actuar alguien con el fin de modificar un comportamiento, podemos decir de que
La educación es un proceso que estudia los comportamientos y los procesos psicológicos provocados o inducidos en los alumnos por las intervenciones pedagógicas ejercidas en el seno de una situación educativa. Bueno, ya esto ella le domina lo que es pedagogopsicología. Ahora hablemos un poco de lo que era la parte de introducción. Hablemos un poco sobre lo que son las variables que intervienen en el proceso educativo. Bueno, entre ellos tenemos el objetivo, tenemos de que el estudio del comportamiento en la situación educativa tiene dos objetivos concretos. Uno es utilizar los resultados de dichos estudios para mejorar la eficacia de todo proceso educativo, y el otro es facilitar instrumentos operativos a los enseñantes, que les permite tratar de resolver los problemas que se les presentan en el marco de los sistemas educativos. Para Cole, él destaca que todo proceso educativo implica la aparición de nuevas conductas en el alumno, la modificación de las conductas ya existentes o ambas cosas a la vez. Entonces, eso es muy cierto. Sabemos de que a lo largo del proceso de lo que es el proceso educativo, pues se crean nuevas conductas, aparecen nuevas conductas en nuestros estudiantes, se modifican algunas conductas de las que tienen o suceden ambas al mismo tiempo. Los psicólogos han dividido la conducta del ser humano en tres categorías: la psicomotriz, que sabemos que son las concernientes a la habilidad de la psicomotriz, como aprender a nadar, aprender a escribir, todas esas psicomotrices; la cognitiva, que es la parte de lo que es la parte del conocimiento; y el tipo afectivo, que concierne intereses, actitudes y valores. Entonces, ellas ya sabemos que no son independientes, ya que se relacionan una con la otra, pero las podemos hacer un estudio separado de cada una de ellas. Entonces, siguiendo con Cole, la clasificación basada por Ausubel y Robinson de los factores de naturaleza psicológica que intervienen en el proceso educativo susceptibles de influir sobre la conducta del ser humano que se pretende instalar o modificar, establece dos subclases: las intrapersonales o internas del estudiante, y las ambientales o propias de la situación en la que se encuentra el alumno a lo largo del proceso educativo. Entonces, las internas y las ambientales, sabemos de que todo proceso siempre afecta lo que es la parte social, ¿verdad? Entonces ellos muestran un esquema, el CESACUL, lo que muestra es un esquema para las áreas de intervención de la psicología. Entonces, y él va a destacar como variables de naturaleza psicológica interpersonales. Vemos que vimos de que la naturaleza de las partes de la psicología, de los factores de naturaleza psicológica, estaban los intrapersonales. Entonces aquí miramos primero los intrapersonales, que es la madurez física y psicomotriz, los procesos y mecanismos de aprendizaje, nivel y estructura de los conocimientos adquiridos, nivel evolutivo, características aptitudinales, características afectivas, entre las afectivas entra lo que es la motivación y las actitudes, y las características de la personalidad, su nivel de ansiedad, el concepto de sí mismo, el sistema de valores. Y entre las ambientales se describen lo que son las características del profesor, donde puede tener una capacidad intelectual, conocimiento de la materia, capacidad pedagógica, rasgos de la personalidad y características afectivas. También tenemos los factores de grupos y sociales, que involucran lo que son la parte de las relaciones interpersonales que tienen los estudiantes, interpersonales, las condiciones materiales, el material de enseñanza, los medios en general, y las intervenciones pedagógicas, modelos educativos y métodos de enseñanza. Entonces, en todo acto didáctico, el punto de partida es la constatación de que el aprendizaje de conceptos ocupa un lugar destacado en los programas de enseñanza. Y eso pues nosotros ya lo tenemos muy claro, analizando los textos, los contenidos. Sabemos de que el aprendizaje de conceptos es algo que siempre prevalece en lo que son los programas. Pero al mismo tiempo, las investigaciones sobre la formación de conceptos y los procedimientos utilizados por los enseñantes mejoran si se integran los resultados de las investigaciones sobre la función de conceptos. Modelo general de los procesos educativos. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los modelos.
Entonces, ellos mencionan de que el proceso educativo, su planificación y revisión se realiza en un marco donde los factores sociales, políticos y económicos tienen influencia notable. Entonces, según Cole, el modelo general de sistematización de los procesos educativos pasa por las siguientes etapas. Primero, la elección, definición y planificación de los objetivos educativos, porque con base a eso nosotros vamos a realizar lo que son nuestros programas. Análisis de las tareas y contenidos implicados en la conservación de los objetivos definidos. Identificación del estado inicial de los estudiantes. Eso lo podemos hacer mediante lo que es una prueba diagnóstica, ¿va? Análisis de los factores que intervienen en el proceso y en la consecuencia de los objetivos. Análisis del contexto, por ejemplo. Decisión sobre los modelos educativos y métodos de enseñanza, la aplicación y los análisis de los resultados. Bueno, entonces empezamos lo que es la parte de los objetivos. Después de analizar un poco sobre el modelo de los procesos generales, de que para Cole de suma importancia. Primero, elección, definición y planificación de los objetivos educativos, el análisis de las tareas y contenidos implicados en la conservación de los objetivos definidos, identificar el estado inicial de los alumnos, que lo mencionaba por medio de la prueba diagnóstica, análisis de los factores que intervienen en el proceso y en la persecución de los objetivos, en la decisión sobre los modelos objetivos y métodos de enseñanza, en la aplicación de los mismos, y luego lo que es el análisis de los resultados. Recordemos que la parte del análisis de los resultados es de suma importancia, porque ahí podemos ver pues si la aplicación del método definido pues fue eficaz, si no lo fue, cómo podemos mejorar. Bueno, entonces eso es muy importante. Bueno, cuando hablamos de los objetivos, normalmente se nos viene a la mente primero lo que son objetivos generales, luego objetivos específicos. En algunos casos, unas personas pueden decirle, mire, para este modelo usted puede hacerlo basado por objetivos. Otro podría decirle, no es necesario definir primeramente los objetivos. Lo que sí es muy cierto que en todo máster es de que debemos de tener mucho cuidado a la hora de elegir los objetivos y siempre debemos de adaptarlos, ¿verdad? O adecuarlos a lo que son los intereses, las capacidades de los alumnos. Deben de ser definidos atendiendo unos criterios preestablecidos en el proceso educativo y planificados atendiendo la continuidad del aprendizaje. Entonces, el COL nos indica que hay una serie de psicólogos educacionales que postulan la necesidad de concretizar al máximo la definición de objetivos. Para ello, aducen varias razones que lo justifican, pero sobre todo el intento de favorecer un determinado aprendizaje. Entre otras razones de que él dice, ¿por qué? Bueno, porque tienen que definirse los objetivos. Es porque los objetivos de aprendizaje son instrumentos eficaces para guiar la conducta de la enseñanza, del estudiante en ese caso. Si los objetivos no están bien definidos en términos de conductas observables, el enseñante no podrá planificar su logro. Otra es que si los objetivos están definidos en términos de conductas observables, el estudiante o la persona que enseña, podrá conocer en cada momento donde se encuentra el alumno. Entonces, la parte de lo que es porque los objetivos, ¿verdad? Los objetivos definidos de forma específica son una ayuda para el alumno que podrá organizar sus actividades de aprendizaje a saber lo que tiene que lograr al finalizar el proceso educativo. El enseñante solo podrá elaborar unos criterios de evaluación para medir los resultados de la enseñanza si se conocen los objetivos de aprendizaje. Entonces, frente a esta corriente de psicólogos que postula la necesidad de concretar objetivos,
Hay otra definida por Guy y Berliner en 1976 en la que indica que la formulación de objetivos de aprendizaje en la práctica aparece a posteriori. Muchos enseñantes logran resultados positivos sin especificar los objetivos. También dicen que los aspectos más importantes del proceso educativo no pueden ser tratados ni definidos en términos observables. No en todos los contenidos de enseñanza se pueden definir objetivos de aprendizaje. La definición de objetivos de aprendizaje supone la aplicación de procedimientos mecánicos para medir la actividad humana. Además, en todo proceso educativo surgen ocasiones imprevistas con gran valor formativo y que no han podido definirse en priori como objetivos de aprendizaje. Nos podemos preguntar cuáles de esas dos corrientes son las más favorables. Pues eso es aquella que nos va a dar mejores resultados, ¿verdad? Es lo que nosotros esperamos. Esto solo lo podemos definir cuando conozcamos bien el tipo de estudiantes a los que nos vamos a hacer referencia. Pues así podemos ver cuál es la que mejor nos conviene y cuál es aquella la que es mejor aplicable para lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, una alternativa a la corriente conductista dentro de la corriente humanística es la heurística. Es decir, la formación de objetivos heurísticos como aprender a aprender, aprender haciendo, aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje significativo, en donde priman las estrategias y los métodos más que las conductas. Se insiste en las situaciones mismas de aprendizaje, mientras que en la conductismo el esfuerzo se centra en la precisión de los objetivos observables de la conducta. Entonces, se transcribe una serie de criterios para identificar actividades y situaciones de aprendizaje con un valor educativo intrínseco formulados por Rasch. En condiciones iguales de una actividad es preferible a otra sí. Permite al alumno en la elección. Atribuye al alumno un papel activo en su realización. Exige del alumno una investigación. Obliga al alumno a entrar en interacción con la realidad. El alumno puede realizarla con éxito o distintos niveles de realidad. Obligar al alumno a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, ley, etc. Entonces, obligar al alumno a examinar ideas o sucesos que son aceptados normalmente por la sociedad. Coloca al alumno y al enseñante en una posición de éxito o fracaso. Exige al alumno una revisión crítica de sus esfuerzos adicionales. Obligar al alumno a aplicar y denominar reglas, principios y disciplinas. Además, ofrece al alumno una posibilidad de participar en su planificación, desarrollo y comparación de resultados con los de los otros, y es relevante para los intereses implícitos de los alumnos. Bueno, entonces podemos decir que de manera general, cuando hablamos del proceso educativo, este pretende lo que es la consecución de unos objetivos terminales. Objetivo general, que nosotros sabemos de que se desglosan en lo que son objetivos específicos. Entonces, una vez que analicemos los objetivos específicos, va a ser necesario saber en qué orden se van a abordar, y esto se consigue con lo que es la planificación y la estructuración. Entonces, existen muchos lo que son sistemas de clasificación de los objetivos. Una de las más famosas, a esta clasificación se le llama taxonomía, y una de las más famosas que existen o de mayor influencia es la taxonomía de los objetivos de enseñanza de Bloom y la de los objetivos de aprendizaje de Cantor. Entonces, habrán oído mencionar por lo menos la de Bloom, que es un poco bastante conocida. Entonces, él dice que la única forma de poder evaluar con garantía una evaluación objetiva, precisa y científica es propugnando la obligatoriedad de especificar los objetivos en términos de conducta. Entonces, y él lo divide lo que son en tres categorías: la cognoscitiva, en donde involucran son los grupos de objetivos por conocimiento, y donde está el otro grupo, el segundo grupo, que lo clasifica por capacidades y destrezas. También está la afectiva. Entonces, entre ellos se encuentran los siguientes objetivos: recibir, responder, valorar, organizar y caracterizar un valor. La psicomotriz,
sabemos que son referentes a lo que son las actividades, capacidades físicas. Entonces, él lo divide en esas tres, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen en su navegador la taxonomía de Bloom, de los objetivos de Bloom, van a encontrarla con facilidad y es una de las más comunes. Bueno, y tenemos la parte de la aportación de Carne, que es parte del análisis de las destrezas complejas como instrumento que nos dirá qué tipo de aprendizaje está implicado en cada tarea concreta. Entonces, distingue los tipos de aprendizaje como habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, habilidades motoras y aprendizaje. Luego tenemos una parte que es importante sobre lo que es el objetivo general de la educación según la UNESCO. Y esta nos dice que el objetivo central es proveer una auténtica educación para todo ciudadano. Entonces, para lograr eso, sabemos de que los maestros, los docentes deben de utilizar los métodos que sean más eficaces. Debe de utilizar tener una buena base de pedagogía. Y todo esto viene fundamentado, se basa fundamentalmente en lo que es la parte de Piaget y de Brunner. Creo que Piaget ya lo hemos escuchado bastante, igual Brunner. Entonces, todo ello sabemos de que nos va a llevar a lo que es la parte de lo que es aprender haciendo. Entonces Piaget es uno que nos muestra su gran aporte, ¿verdad?, en lo que es la parte de la conducta y la psicología del niño. Entonces nos vamos a detener en eso porque ya más o menos conocemos un poco sobre lo que es Piaget. Entonces nos habla un poco sobre lo que es la sociedad actual. Bueno, sabemos que menciona lo que la sociedad actual es bastante cambiante, o sea, es bien difícil poder enseñar todo, y más con la modalidad de la que estábamos hablando, ¿verdad?, que nos tocó ir a ver las observaciones en modalidad de distancia. Es bien difícil bien difícil poder desarrollar todo en un tiempo tan corto. Los temas ni siquiera se logran abordar. Es súper complicado, de una manera de cómo organizarnos, de ver y demostrar las cosas que son más importantes. Entonces, la UNESCO siempre menciona como objetivos fundamentales de la educación en general es aprender a aprender y el desarrollo de la facultad para pensar de manera independiente y creativa. Entonces, hablamos de los objetivos en general, ahora hablemos un poco sobre lo que son los objetivos en matemáticas. Nos debemos de darnos respuesta a una pregunta: ¿por qué enseñar matemáticas? Bueno, Coxcraft nos dice que las matemáticas son útiles. Entonces él dice, bueno, hay que enseñar las matemáticas porque las matemáticas son útiles. Y lo percibe la utilidad en términos de conocimientos aritméticos necesarios en casa, oficina, en talleres, la percepción como base al desarrollo científico, etc. En la que es la utilidad. Bueno, la otra razón se puede impulsar a enseñar matemáticas es que estas son fundamentales para el estudio de otras ciencias, a lo que les iba a comentar, como la física, medicina, biología, geografía, ecología. Pues vemos de que ahora en día en todo se utiliza lo que es la matemática. Además dice de que las matemáticas deben estudiarse porque sirven para desarrollar lo que es el pensamiento lógico, la precisión y la visión espacial, entre otros. Encontramos también por parte de Turanzos, bueno, que desde por qué enseñar matemáticas, entre los caracteres formativos. Él dice que las razones es el razonamiento matemático como modalidad fundamental de pensamiento, las características propias que son de las matemáticas, que es la simplicidad, claridad y precisión de los conceptos, y objetividad sugerida en los resultados.
la originalidad, que también la matemática contribuye a desarrollar imaginación, ejercita el poder de generalización y abstracción y contribuye a perfeccionar el uso del idioma. Y además la importancia estética como expresión acabada de perfeccionamiento moral, al proporcionar la formación de hábitos de exactitud, consideración y respeto a la verdad científica. Un poco de ejemplos en todo lo que es utilizado, lo que es la matemática, que bueno, nosotros ya lo sabemos un poco sobre eso, sabemos que está presente en cada ámbito de nuestro entorno. Menciona la UNESCO, presenta los siguientes objetivos específicos de la enseñanza. Primero es enseñar matemática actualizada, incluyendo probabilidades y estadísticas y matemática numérica. Enseñar la matemática fuertemente unificada por medio de los conceptos básicos y las estructuras fundamentales. Desarrollar la matemática conceptual junto con las habilidades en el cálculo. Enseñar la matemática con cuerpos de conocimientos abstractos como un útil instrumento operacional. Enseñar la matemática como una disciplina en continua expansión. Y presentar una imagen clara de la metodología de la matemática. Prestar atención a la motivación y desarrollo de las actitudes positivas respecto a la matemática y definir la matemática necesaria al ciudadano medio de nuestra sociedad. Entonces, puedo mencionar acerca de otros factores del proceso educativo, lo que son los análisis de tareas y de contenido. Bueno, pues sabemos de que estos deben de ir siempre adaptados a lo que son nuestros alumnos. Debemos de tener mucho cuidado acerca de las tareas y los contenidos que se van a exponer a nuestros estudiantes. Tienen que ir siempre en base a lo que pretendemos alcanzar con el desarrollo de la asignatura. También tenemos que tener en cuenta la descripción del estado inicial del alumno. Otras serían los factores que faciliten o inciden el proceso. Entre estos se encuentran lo que son el material, modo de presentarlo, relación entre profesor-alumno, desarrollo de la clase. Entonces, están estructurados en lo que son los siguientes grupos: relaciones interpersonales, que comprenden la relación profesor-alumno y la dinámica del grupo. Entonces, entre ellos dice que es muy importante lo que es la expectativa que el enseñante posee sobre el rendimiento académico del estudiante, ya que atiende a convertirse en realidad independiente de las capacidades reales, la percepción personal del alumno, la percepción de lo que el alumno tiene acerca de lo que el docente piensa de él, la percepción de lo que tienen los otros alumnos sobre lo que piensan de él. Y también hablamos acerca de las características del profesor, lo que va a comprender lo que son las capacidades intelectual, pedagógica, las características afectivas. Entonces, sabemos de que no todos los docentes son iguales, por lo que habrá que adecuar el proceso educativo buscando un método de enseñanza adecuado a las características generales del profesor. Y también sabemos de que intervienen lo que son las condiciones ambientales, materiales didácticos, entre otros. Ahora él menciona sobre los modelos educativos y métodos de enseñanza, lo que es los modelos y métodos en general. Entonces, hablando de Cole siempre, dice que un modelo educativo reposa sobre una determinada concepción de la persona, de los objetivos de la educación y de las propiedades del medio físico y social. Pues él dice que requiere, según Gay y Byrne, requiere el modelo educativo la existencia de unas pautas de comportamiento de alumnos y enseñantes que sean identificables, que la secuencia de actividades se repita a determinados intervalos con características parecidas, que se aplique a varios contenidos, que pueda funcionar en situaciones diversas, que sea pertinente para la adquisición de determinados aprendizajes.
El método de enseñanza tiene un significado más restringido refiriéndose solo a contenidos particulares. El método educativo engloba lo que es el método de enseñanza y este ofrece diversidad de opciones entre las que destacamos la enseñanza tradicional, la enseñanza activa, la enseñanza centrada en el alumno, clase magisterial, estudio independiente, tutoría, discusión en grupos, seminarios, etc. Nos preguntamos cuál es el modelo mejor, pues sabemos de que no se puede dar una respuesta, ya que este va a depender de los objetivos que el proceso educativo sigue. Entonces sabemos que también pues depende del tipo de estudiante que nosotros tengamos. Entonces, hablando de los métodos y modelos en matemática, Krokhoff indica que las matemáticas son una asignatura difícil de enseñar y de aprender, siendo una de sus causas la jerarquización de sus contenidos. Entonces también nos dice él de que las matemáticas son una asignatura que obliga a practicar mucho, con independencia del nivel de conocimiento que se tenga. Entonces, otra razón que explica la dificultad de la enseñanza de las matemáticas es la gran diferencia que existe entre el rendimiento y el ritmo de aprendizaje de unos estudiantes a otros. Sabemos de que no todos van a trabajar o van a comprender en el mismo ritmo. Eso ya lo venimos repitiendo de tiempos anteriores, que sabemos que necesitamos una diversidad en lo que es en el aula, porque no todos aprenden en el mismo ritmo. Entonces, el señor Casalegnuovo en 1970 se hace la pregunta: ¿por qué podemos enseñar las matemáticas? ¿De qué manera las podemos enseñar? ¿Cuáles son los métodos mejores para seguirlos? Entonces, si para ello se decía de que la enseñanza de las matemáticas está íntimamente relacionada con las observaciones científicas, debiendo partir de lo concreto para tomar las ideas generales y conducirlo a la abstracción, teniendo como finalidad acostumbrarlo a saber observar. Para ello, propone 4 periodos. Primero es el de la observación de los pasatiempos preferidos por los niños entre 10 a 11 años. El niño observa y sintetiza. El otro es una observación más precisa. Una observación más precisa necesita la medida. Se debe observar naturaleza midiendo. El segundo periodo de saber observar quiere decir afinar los sentidos con el auxilio del número. Es el método cuantitativo. Para descubrir las leyes no es suficiente con una sola medida. Se debe utilizar el sistema hipotético deductivo, que permite hacer hipótesis sobre los fenómenos que se revelan a los sentidos, deducir estas hipótesis a las consecuencias y verificar sus experimentos si estas consecuencias son exactas. Luego tenemos las relaciones entre lo concreto y lo abstracto, permitiendo afrontar las apariencias superficiales para encontrar las bases de una clasificación. Entonces, para contestar la pregunta que se hace Casalegnuovo, partiendo de unas premisas, solo se puede llegar a consecuencias determinadas, que son ciertas hipótesis y por lo tanto sugerir ciertas tesis. Pero hipótesis y tesis no están tirentes entre sí en una rígida línea, y por los factores humanos y psicológicos que intervienen en la enseñanza, presenta toda una problemática incierta y apasionante. Para ello es preciso que en la clase se puedan recoger tanto los errores como inexactitudes o falsos conceptos, al mismo tiempo que recoger intuiciones y agudas observaciones hechas por los alumnos. El profesor deberá estar inmerso en discusiones animadas y observará cómo se va construyendo una ciencia, cómo lo hacen los alumnos. Ahí a eso le llaman lo que es la didáctica de las matemáticas. Entonces, para hablar de los métodos de enseñanza utilizados en matemática, Toranzos establece la siguiente clasificación. Número 1, con respecto a la manera de elegir, ordenar y presentar al alumno el material que se utilizará. 2, con respecto a la actividad del alumno. Entre ellos hablamos de lo que es la parte de la exposición del profesor,
estudio de texto, el socrático, que sabemos que se va sometido a ciertos tipos de preguntas, el método individual, el método heurístico, que es el que hace poco hemos visto. Entonces, primero consiste en, según Polya, el método heurístico nos menciona cómo podemos abordarlo. Primero, comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la resolución obtenida, o la visión retrospectiva, que es lo que nosotros conocemos. Luego tenemos el método de correlación y laboratorio, los métodos de proyecto. Luego tenemos, con respecto a la manera de adquirir los conocimientos, la matemática se puede presentar al alumno como cosa ya hecha en forma automática o como una cosa por hacer, transformando al alumno en un investigador. También tenemos, con respecto al método de estructura, que puede ser el método inductivo, el método deductivo, el método analítico y el método sintético. Manera en la parte de la enseñanza de las matemáticas vamos a distinguir tres aspectos según Krokop. Uno son los hechos, que son las unidades de información esencialmente inconexas o arbitrarias, y destrezas. Las estructuras conceptuales, conjunto de conocimientos ampliamente interrelacionados en los que se incluyen las rutinas para el ejercicio de las destrezas, y las estrategias generales, que son procedimientos para guiar la elección de la destreza a emplear. Entonces, por el momento vamos a dejarlo un poquito hasta acá, porque ya estoy un poco afónica. Espero que quede un poquito bien grabada. Estoy un poquito mal de la garganta. Lamentablemente ningún estudiante se conectó para que me ayudara y pues tuviéramos una práctica más activa. Vamos a dejarlo un poquito hasta acá y pues vamos a continuar con el desarrollo de lo que es este material. Bueno, ya nos falta poco, ¿verdad? Mejor vamos a ver si logramos terminar la parte de lo que es el análisis de todo este material. Vamos a pasarlos a la parte que era lo de la parte de la... Estamos hablando sobre los métodos, ¿verdad? Para la enseñanza de las matemáticas. Entonces hablamos la parte de lo que es la UNESCO, que nos habla acerca de los puntos que se deben tratar, y dice que tienen que ser progresivo, cambio de la enseñanza positiva y positiva de la enseñanza activa dirigida hacia la investigación. Bueno, guiarnos a la parte de lo que es la parte investigativa. Ensayos de nuevas técnicas para conducir la clase, nuevas actividades del maestro, iniciación del aprendizaje mediante varios tipos de situaciones problemáticas, abundancia de métodos gráficos, presentar no lineales y aproximaciones progresivas en los conceptos, y esfuerzos para coordinar lo que es la enseñanza de la matemática con otras disciplinas. Pues sabemos que estos son los objetivos que nos perseguimos, ¿verdad? Que a la hora de enseñar las matemáticas es lo que más que todo buscamos. Entonces, siempre Krokop en su informe hace referencia al profesor de matemáticas, diciendo que este tiene la tarea de posibilitar que cada alumno desarrolle dentro de sus capacidades la comprensión y destreza matemática exigida para la vida adulta. Proporcionar a cada alumno las matemáticas que puede necesitar al estudiar otras asignaturas. Ayudar a cada alumno a desarrollar en la medida de sus posibilidades al gusto por las matemáticas mismas. Que esa es vimos que es una parte muy esencial, muy importante, en la que tenemos problemas hoy en día, porque los estudiantes no sienten ese deseo, ese gusto por lo que son las matemáticas. Que las matemáticas le proporcionen un poderoso medio de comunicación. Entonces, Beltrán plantea, hablando de un modelo psicoeducativo de la matemática, plantea un modelo con los parámetros implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática, y este consta de parámetros básicos, corpus científico de la materia o saberes en cuestión, sujeto receptor, que es el alumno o sujeto que pretende, pudiendo distinguir dos niveles fundamentales: si el sujeto no se diferencia significativamente sus cualidades psicológicas del resto de grupos, o si el grupo de alumnos no se diferencia significativamente de los otros grupos de alumnos que constituyen la población de referencia. Los sujetos transmisores,
transmisores, perdón, que fundamentalmente es el profesor de matemáticas, además de los padres, los libros, los medios de comunicación, ordenadores y personal. Y él sigue hablando de otros tipos de contribuyen a lo que es en el proceso de las matemáticas. Habla de los parámetros básicos de A a B, viene definido por la estructura racional que se genera entre el cuerpo científico A y el sujeto receptor B, en este caso la matemática alumno, haciendo referencia a 3 puntos fundamentales: la estructuración, secuencialización y temporalización. Cómo aprende el sujeto los saberes matemáticos, qué saberes matemáticos necesita y cuáles de ellos se termina dominando después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego vamos de A a C, que viene definido por la estructura racional que se genera entre el cuerpo científico A y los sujetos transmisores C. En nuestro caso, matemática, profesor de matemática. Entonces, el profesor de matemáticas no tiene en general la misma actitud hacia el conjunto de contenidos que forman el programa, por el que conviene realizar un programa mínimo para todos. Luego la parte que viene de B a C es definida por la estructura racional que se genera entre el alumno B y los sujetos transmisores C. En esta relación, el lenguaje es la principal dificultad, ya que en el mismo significante puede tener distintos significados. En nuestro caso, alumno, profesor de matemáticas, puede ser dificultoso, además por el lenguaje, por la falta de conocimientos previos. Están los parámetros tribásicos que van de A a B, entonces este permite estudiar, evaluar y adaptar directamente los contenidos científicos a la relación BC, es decir, matemática alumno al profesor. Las aplicaciones más interesantes están en la adaptación de los contenidos de las matemáticas en la relación alumno-profesor y en estructurar y adecuar la relación alumno-profesor a los contenidos matemáticos. Entonces, el referente a los contenidos dice que hay dos cuestiones. La primera es que si se estructuran los contenidos de tal forma que los de cada nivel sirvan de base para el siguiente, se está pensando en un alumno que pasará de las enseñanzas generales básicas a las enseñanzas medias y después a la universidad. Si se estructuran los contenidos como un punto B de matemáticas en función de los trabajos que exige el mundo exterior, se está favoreciendo a los alumnos que no continuarán sus estudios. Luego tenemos el proceso B, que va de A a C, nos define la relación alumno, matemáticas, profesor, siendo la actitud del profesor hacia las matemáticas una de las causas que más influyen en esta relación. Sabemos la importancia que tiene lo que es la parte emocional hacia las matemáticas que tiene el docente. Entonces, para finalizar, se habla un poco sobre lo que es la evaluación y dice que la palabra evaluación, según Form, induce a pensar en la posibilidad de efectuar cierto número de estimaciones cuantitativas y cualitativas acerca del valor, la importancia o la incidencia de determinados objetos personales o hechos. Y pues hasta acá se queda la parte de evaluación, la abarca más en lo que es la siguiente parte, que ya no la vamos a analizar en este contenido. Entonces, vamos a cancelar vamos a dejar de presentar. Regresamos acá y pues invitarles a que si hay alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que puedan hacer, me lo hagan saber y nos vamos a quedar hasta acá. Pues espero que les sirva de provecho todo esto y les espero para la próxima. No olviden realizar las actividades destinadas para esta unidad. Les deseo muchos éxitos y que pasen una feliz noche.